Hola, soy José Hernán Parra, docente de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales y perteneciente al Departamento de Matemáticas y Estadística. Como les había mencionado en el video anterior, donde hicimos una introducción sobre lo que es el dato, el personaje central del video anterior fue el dato, las características del dato, todas las propiedades que tienen los datos. Lo que vamos a hacer en este video es ya darle forma a los muchísimos datos que vamos a tener dentro de nuestra base de datos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a describir los datos desde el punto de vista numérico. Me voy a centrar más en los datos numéricos que en los datos categóricos. ¿Y por qué más en los datos numéricos que en los datos categóricos? Por una razón sencilla, y es que los datos categóricos básicamente pues uno los puede presentar en tablas de frecuencia que hoy en día los traen los paquetes estadísticos, que más adelante vamos a tener unos módulos donde vamos a hablar del software, los diferentes tipos de software que se utilizan para presentar información desde el punto de vista de tabulados o desde el punto de vista gráficos. Lo vamos a hacer utilizando dos software muy interesantes. Uno que es el R, el conocido R, y el otro es el SPSS, que es un paquete que obviamente lo tiene la Universidad Nacional de Colombia. Y ahí vamos a hablarles, hoy les voy a hablar más del tratamiento de los datos no numéricos o de las variables categóricas. Me voy a centrar específicamente en los datos numéricos porque son los que más dificultad causa a los tomadores de decisiones, a los que están utilizando información, los que le dicen a uno en consultorías, venga, ¿qué hago con toda esta información? Tengo una gran cantidad y no sé qué hacer con eso. Entonces lo que vamos a darle ahora es, le vamos a dar un perfil a esos datos que vamos a trabajar. Por eso lo hemos llamado cómo describir datos numéricamente. En estadística existen básicamente 4 medidas para describir datos numéricos. Ustedes están observando, están apreciando en este momento 2 tipos de medidas grandes, que son las que conocemos o se conocen en el mercado, como las medidas de tendencia central y las medidas de variación. Yo le garantizo que 9 de cada 10 personas han hecho uso de una de las medidas de tendencia central más populares en el mundo, para todo, para la toma de decisiones. Usted va donde el señor de la tienda y le dice y le pregunta, don Pedro, ¿cuál es el promedio de ventas? Y él le dice, mi promedio de ventas son 2 millones de pesos diarios. Acaba de utilizar una de las medidas de tendencia central más utilizadas, que es la media aritmética. Pero adicionalmente a la media aritmética está la mediana y está la moda. Vamos a hablar de ellas. Ese es el objetivo de este módulo, es que nos familiaricemos con esas medidas. Yo sé que muchos de ustedes ya la conocen porque ya inclusive en las escuelas están dando este tipo de estadística descriptiva. La Universidad Nacional está capacitando a los maestros, a los profesores en la maestría en enseñanza de las ciencias, y hay un módulo que se llama probabilidad y estadística, y ya los profesores ya están irradiando ese tipo de conocimientos para que cuando ya lleguen a la universidad, ya el estudiante, ya el profesor no tenga que quedarse en la parte de la estadística descriptiva, sino que nos vayamos directamente a la probabilidad de los procesos estocásticos y a la estadística inferencial. Pero esto va a ser, como les he dicho, una motivación. La segunda medida que más utilizamos en estadística es la que se conoce como las medidas de variación. Quiero hacer énfasis en las medidas de variación por muchas razones. La primera es que estas medidas de variación, los que somos los que nos gusta el mundo de las finanzas, son muy utilizadas para, como lo vamos a ver más adelante en algunos casos, para medir los riesgos, porque como su nombre lo dice es cómo los datos varían o no varían.
Entonces, los usuarios de la toma de decisiones financieras hacemos uso de las medidas de variación para toma de decisión. Vamos a ver 5 medidas de variación, que son el rango intercuartílico, la varianza, la desviación estándar, coeficiente de variación. Todos van a tener una importancia mayúscula para la toma de decisiones. Y hay dos grupos para describir datos numéricos que se conocen como las medidas de forma, que son específicamente dos, la asimetría y la kurtosis, y las medidas de posición. Voy a hablarles más adelante de esas dos medidas que no están siendo presentadas en este momento. Vamos a arrancar rápidamente con la primera de ellas, que son las medidas de tendencia central. Una visión general sobre lo que son las medidas de tendencia central. La primera de ellas, ya la habíamos mencionado ahora, es lo que se conoce como la media. La media, muchos lo conocen como promedio también. La media o el promedio. Pues realmente, ¿qué es la media o el promedio? Si ustedes lo observan, la media o el promedio es simplemente hacer uso de un algoritmo muy sencillo, que es una sumatoria de los datos. La sumatoria de los datos, vamos a entender lo siguiente. Vamos a conocer ese X sub I que ustedes están observando ahí, ese X sub I, como el valor del dato o el valor de esa variable numérica. Lo que hace la media aritmética es coger los datos, sumarlos todos y dividirlos entre n. Yo me imagino que todos recuerdan en el módulo, en el video anterior, lo que significa ese n minúscula. Ese n minúscula es el tamaño de la muestra. Entonces aquí lo que estoy hablando es de una media que la vamos a conocer como la media muestral. Entonces, el algoritmo lo que nos está mostrando es una relación de ¿quién? De la suma de los datos dividido entre el tamaño de la muestra, y eso es lo que vamos a conocer como la media aritmética o promedio aritmético. Son dos formas de mencionar lo que es una media. Ahora, no es solamente la media aritmética, existen otros promedios, pero que no los vamos a utilizar en este módulo, como son la media armónica, la media ponderada, si la vamos a ver más adelante, que se utiliza para toma de decisiones. La segunda medida de tendencia central muy utilizada en el mundo de la estadística, pero que no la usamos nosotros en Colombia como cosa rara, es la mediana. Y la mediana, como lo vamos a ver más adelante, tiene unas ventajas impresionantes sobre la media, muchísimas. Pero veamos qué es eso de la mediana, porque muchos usuarios de la estadística confunden la media con la mediana o la mediana con la media. Entonces, vamos a calcular la mediana y lo que calcularon fue un promedio o una media, o al contrario. Ustedes están viendo ahí en el gráfico que le estamos mostrando que la mediana se conoce como el punto medio de los valores ordenados. Entonces, si ustedes captan bien, aquí tenemos 9 observaciones, o sea, tenemos un tamaño de muestra de 9 observaciones ordenadas es de menor a mayor, y estamos encontrando el puntico medio, el que está resaltado. Ese puntico es el valor de la mediana. ¿Qué me está diciendo ese valor de la mediana ya para efectos interpretativos? Quiero ser enfático en esto. Los paquetes, el software estadístico, simplemente lo que hace es calcularle a uno estos indicadores, pero no conozco el primero que interprete, porque el que interpreta es ¿quién? El usuario de la estadística, el tomador de decisiones de la estadística, el investigador. ¿Qué significa ese puntico que hay acá? Significa, como lo están viendo ustedes ahí en el gráfico, que el 50% de los datos, 50%, mire que esto es muy importante, el 50% de los datos están por debajo de la mediana, pero hay otro 50% que está por encima de la mediana. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos datos están por encima del punto que ustedes observan en amarillo? Por encima hay 4 y por debajo hay 4, entonces 50 y 50. Entonces la interpretación, que es muy linda, es muy bonita de la mediana, es que el 50% de la muestra o el 50% de la población está por debajo de ese valor. Ejemplo, si estuviéramos haciendo un estudio sobre los ingresos
y esta mediana, ese punto amarillo, me hubiera dado, por ejemplo, 10 millones, lo que estaríamos diciendo es, el 50% de la muestra tiene ingresos por debajo de 10 millones. Punto, no diga más. Ahora, no vaya a decir, y el otro 50% tiene ingresos por encima de 10 millones. Está diciendo lo mismo. Con que mencione uno de los dos es suficiente. Entonces, para redondear, la mediana, medida de tendencia central, lo que hace es encontrar un punto medio después de ordenar los datos, ubicar ese valor, y la interpretación es simplemente un 50% de la mediana o, en su defecto, un 50% por encima de la mediana. Y la otra medida de tendencia central muy conocida, que entre otras cosas casi que ya está pasando de moda, es la moda. ¿Qué es la moda? Todos conocemos normalmente qué es la moda. Es lo que más se repite. En estadística, ¿qué es? Es el valor numérico de más alta frecuencia. Lo estamos observando acá. Tenemos una cantidad de observaciones. ¿Y cuál es la moda? Mírela ahí la estamos observando. La moda es esa. Por ejemplo, si eso fuera un caso de los ingresos, estaríamos diciendo que si esto fueran ingresos, digamos, de 1 millón de pesos, 2 millones, 3, 4, etcétera, ¿cuál es la moda? La moda son 2 millones de pesos de ingresos. Entonces, conclusión, la moda es el valor de más alta frecuencia o el valor que se repite con más frecuencia. No me quiero quedar mucho en el caso de la media aritmética, pero sí quiero que diferenciemos varias cosas. ¿Y qué es diferenciar varias cosas? Lo mencionamos en el video anterior, que la media aritmética se puede calcular, o cualquier medida es si se está trabajando con la población o, en su defecto, se está trabajando con una muestra. Si ustedes quieren ver la diferencia que hay entre la una y la otra, miren el algoritmo para la población. Entonces, la población la vamos a conocer como la media poblacional. Miren que el algoritmo tiene en el denominador el valor de n, y el valor de n lo hemos dicho que es el tamaño de la población, y que la media es simplemente una suma de valores, mientras que en el caso de la media aritmética para la muestra, lo único que la diferencia es, pues obviamente, sus símbolos. A propósito, en estadística se utiliza, para los que se van a animar y a motivar por la estadística, las medidas poblacionales normalmente se indican con las letras del alfabeto griego, mientras que las muestrales con nuestro alfabeto. X barra me está indicando que es la media muestral, y la letra griega mu, que es la media poblacional. Pero el efecto para interpretación es exactamente lo mismo, es sumar y dividir entre el tamaño de la muestra. ¿Cuál va a ser? La media aritmética tiene un problema muy grande, y ahí es donde quiero hablarles del problema que tiene la media aritmética. ¿Cuál es el gran problema que tiene la media aritmética? La media aritmética tiene un gran problema, y es que aquí las mujeres me van a perdonar, es muy hipersensible. Y es muy hipersensible a la presencia de lo que se conocen como datos extremos, o datos salidos de lo normal. Lo que nosotros vamos a conocer como los famosos outliers. ¿Qué es un outlier? Este valorcito que ustedes están viendo acá, este valor es un outlier. Es un dato que es muy extremo. Entonces, les he traído dos escenarios. El primero, un conjunto de datos que no presenta datos atípicos o datos extremos, que es este primer caso. Miren que tenemos 5 personas, vamos a suponer que estos fueran los ingresos de cinco personas en Manizales. El uno gana 1 millón, el otro gana 2 millones, el otro 3 millones, el otro 4 millones, 5 millones. Si yo le digo al algoritmo, calcúleme la media, lo único que tiene que hacer es sumarlos y dividirlos entre 5. Eso da una media de 3 millones. Perfecto. Pero resulta que el tomador de los datos, que está recolectando los datos, tomó una muestra, y la muestra que recolectó fue la que ustedes están viendo al lado derecho, y es el primero ganaba 1 millón, el segundo 2 millones, el tercero 3 millones, el cuarto 4, y el último 10 millones.
Claro, eso fue cuestión del muestreo o cuestión del azar. ¿Qué está sucediendo en ese caso? Que la presencia de ese dato, de ese 10, ese dato se considera un atípico. Mire cómo ese dato atípico, ese 10, aumentó la media. ¿Y la aumentó a quién? A 4. Cuando tenemos el mismo tamaño de la muestra, pero ese 10 lo que hizo fue aumentar el promedio. Eso es lo que se conoce entonces como que la media se deja influenciar o afectar por la presencia de valores extremos. Entonces, ¿qué podemos concluir? Uno, que cuando nosotros tenemos datos, hacemos la auditoría de los datos y detectamos que nuestros datos tienen presencia de datos atípicos, hay que analizar con mucho cuidado si la media aritmética es la mejor o la medida ideal para describir o para resumir datos. ¿Qué pasa con la mediana? La mediana, como lo decíamos ahora, es el dato central de una serie de datos ordenado. Observen que es el mismo caso que mencionamos ahora. La lista está ordenada. La mediana es el número que se encuentra en la mitad. ¿Cuál es el número que se encuentra en la mitad? Ustedes lo están viendo ahí con la flechita, el número que está en la mediana es 3. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo? El 50% de la muestra tiene unos ingresos de 3 millones o menos. Miren que esa muestrica de 5 no tiene presencia de datos atípicos. ¿Qué pasa con la otra muestra que sacó otro investigador, donde está la presencia del dato atípico? ¿Qué está pasando? A ver, analicen. Mire que ustedes acaban de observar ahí que la mediana sigue siendo exactamente igual. ¿Cuál es la razón? Es que usted ordenó los datos. La mediana sigue siendo 3. El dato atípico, que es de 10 millones, un tipo que tiene ingresos de 10 millones, no afectó para nada el valor de la mediana. Entonces, la conclusión es muy sencilla. ¿Cuál es la ventaja que tiene la mediana sobre la media o el promedio? Es que la mediana no se deja afectar por la presencia de datos atípicos, cosa que sí sucede con el promedio. Entonces, imaginen ustedes cuántas decisiones habremos tomado nosotros con datos o con información que tiene datos extremos o datos atípicos, pero hemos usado el promedio en lugar de haber utilizado la mediana. Entonces, es una observación bien interesante para los tomadores de decisiones. Y la otra medida, pues muy utilizada, es la moda. La moda, pues no me voy a quedar mucho en esto, es la medida de tendencia lateral que más se utiliza, la que ocurre con más frecuencia, tampoco se afecta por los valores extremos. Ventaja, se utiliza tanto para datos categóricos como para datos numéricos. Por ejemplo, uno puede decir, oiga, y en la Universidad Nacional, ¿cuál es la moda de los vehículos que usan? Y entonces dice, la moda de los vehículos que utiliza es el Renault 4 o el Renault 7 o el Renault Stepway, cualquiera de esas cosas, eso es la moda. Puede existir el caso de que no haya moda o puede existir el caso de que hayan varias modas. Si hay una moda, se dice que esa variable es unimodal, si hay dos modas, que es bimodal, y si hay muchas modas, que es multimodal. Un ejemplito rapidito, para no quedarme en eso, porque eso lo vamos a abordar luego, vamos a suponer un ejemplo de 5 casas en una colina junto a la playa. Los precios son de 2.500.000, 300.000, 100 y 100. Entonces, el promedio es simplemente sumar esos valores y la media sería, por ejemplo, de 600.000. Entonces, si usted va allá y le dice, usted quiere comprar una casa y dice, vale, ¿y cuál es el precio promedio de la vivienda? Allá le van a decir que es $600.000. Pero si le preguntan, mire el valor de la mediana, el 50% de las viviendas tienen un valor de 300.000 pesos o menos. Usted queda más satisfecho con el valor que le den de la mediana a el valor de la media. Miren cómo usar la media se infló. ¿Por qué? Porque hay la presencia de un valor atípico.
Me imagino que ya todo lo detectaron. ¿Cuál es ese valor atípico? Exactamente. El valor atípico son 2 millones de dólares. Entonces, ¿qué hizo ese 2 millones? Que infló el precio promedio, cuando la mayoría de los precios de las viviendas oscilan entre los 100.000 y los 500.000. Entonces, una recomendación: antes de hacer uso de la media, detecte si hay presencia de valores extremos o de valores atípicos. ¿Cuál es la mejor medida? Pues la mejor medida es aquella que no vaya a mostrar unos valores que sean incorrectos, como lo hemos mencionado. Nosotros los colombianos somos muy utilizados, somos muy usuarios generalizados de la media, pero yo les recomendaré en adelante el uso de la mediana. Les hablaba también de que hay un grupo de medidas que se conocen como las medidas Bueno, antes de pasar a eso, quiero mencionarles otra medida bien interesante que se utiliza en finanzas, que se conoce como la media geométrica. La media geométrica, así como hay una media aritmética, hay una media geométrica. El algoritmo es un algoritmo mucho más complejito. Se utiliza para medir variaciones, sobre todo en los mercados financieros, variaciones de los precios de las acciones, variaciones de la tasa de cambio, etc. ¿Qué es la media aritmética? Miren el algoritmo. La media geométrica es la raíz enésima del producto de los datos. La raíz enésima del producto de los datos. ¿Cuál es la diferencia con la media aritmética? Pues la diferencia con la media aritmética es que mientras la media aritmética es la suma de los datos, la media geométrica es el producto, ¿cierto? La multiplicación de esos datos y la obtención de ¿qué? Una vez que los hemos multiplicado, le sacamos la raíz enésima a esos datos. Un caso sencillito: una inversión de 100.000 pesos aumentó al final del año a 150.000 y al final del segundo año a 180.000 pesos. Ahí hubo una variación entre el primero y el segundo año del 50% y del segundo al tercer año del 20%. Entonces, si uno quisiera calcular cuál es el rendimiento promedio de esa inversión, yo me atrevería a decir que 9 de cada 10 colombianos usarían la media aritmética. No puede usar la media aritmética. Debería utilizar la media geométrica porque está trabajando con medidas que se llaman medidas de variación o medidas de cambio, que es este aumento. Entonces, la pregunta: ¿cuál sería entonces el rendimiento promedio? La respuesta debería de ser el cálculo de la media geométrica en lugar del cálculo de la media aritmética. Ahí están los dos casos específicamente con sus resultados. 9 de cada 10 colombianos calculan la media aritmética, les habría dado el 35%, cuando la respuesta correcta es que la variación promedio de los rendimientos de las acciones es del 30.6%. Pero cualquier inversionista quiere conseguirse un cliente, le dice: mire, la variación ha sido del 35%. Mentiras, no es el 35%, es el 30%. ¿Por qué? Porque se está utilizando la medida adecuada, que es ¿cuál? La media geométrica, en lugar de la media aritmética. Yo acostumbro normalmente, antes de finalizar el video, mostrarle las escenas del próximo video. El próximo video se va a centralizar en lo que son las medidas de variación. También se conocen como medidas de dispersión, y vamos a ver estas 5 medidas que son muy importantes, se les mencionaba, que son el rango intercuartílico, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. La varianza y la desviación estándar son unas medidas, como la vamos a ver ahora, de gran uso en lo que se llama el mundo del análisis de los datos cuantitativos, que son medidas que nos va a dar una información muy buena sobre cómo están de homogéneos los datos o de dispersos los datos, porque eso también va a ser un indicador bueno para mirar qué medidas son las más adecuadas para presentar la información. Entonces, esa es una información que vamos a ver en nuestro próximo video. Como pueden ver, estamos yendo con una secuencia de lo que es la analítica de los datos, cómo presentar los datos, pero más cómo presentar los datos es cómo interpretar los datos, porque como los veremos en videos posteriores, vamos a mirar con la utilización del software
cómo calcular estas medidas y cómo interpretarlas, que es la parte interesante de todos estos mensajes que estamos dando sobre la estadística descriptiva.